Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en la Biblioteca y Centro Cultural Galo Sepúlveda para asistir a un encuentro en torno a un libro llamado Los Peumas de Andrés, de don Jorge Bravo Cuervo, editorial Nagauros. Quiero presentar a los amigos que van a estar en este evento. Primeramente a su autor, don Jorge Bravo, un gusto tenerlo acá, y también a el diseñador de Nagauros, Hugo Pino. Gracias por estar presente. Hola, Carlos. Mucho gusto. Muchas gracias. Un placer. Bueno, primero quería preguntarle a Jorge por el título del libro, ¿no? Porque el libro se llama Los Peumas de Andrés y tú eres de Peumo. ¿Qué relación hay entre Peumas y Peumo? Bueno, la primera relación que existe es que yo he vivido muchos años en Temuco. Vengo desde los 7 años y en ese contexto conocí el término peuma, que en mapudungún significa sueño, pero un sueño que es una visión, porque los sueños siempre están integrados de alguna forma en la vida cotidiana de las personas mapuches. Entonces, desde esa perspectiva, pensé en este nombre para este grupo de escritos, pensando en que también el pasado, al menos para mí, es como un presente paralelo, simultáneo, que está ahí, que siempre uno va y vuelve. Entonces, de alguna forma, esos pequeños escritos son una visión, vuelven a ser recreados cada vez de alguna manera que yo vuelvo a ese recuerdo que ya ahora ya está escrito. Perfecto. Y algo muy interesante del libro, bueno, creo que no lo dije, soy Carlos Lloró, el editor de este libro, director de Ediciones Nagauros. Hay algo que me gustó mucho cuando empezamos a armar el libro, Jorge, y es que cuando llegó el momento de dividirlo como en secciones, ¿no? Las secciones son muy sugerentes, ¿no? Lo que nos va diciendo cada uno de los títulos. Por ejemplo, la parte 1 se llama Despertar, después Placeres y Miedos, Juegos y Aventuras, Soledades, Adiós a la Fe, Resplandores, Juegos y Despedidas, Emprendiendo el Vuelo. Y estas frases casi que nos podrían dar la cifra o el acercamiento es casi el resumen de una vida, ¿no? ¿Qué te dicen esas pequeñas frases que acabo de leer, que son los títulos de las partes del libro? Claro, lo que pasa es que, como lo decías, los peumas son mi recuerdo y se van ordenando cronológicamente desde los 4 años a los 12 años, que es toda la vida, digamos, los que tengo recuerdo de mi vida en Peumo. Yo llegué a Peumo en los brazos de mi hermana a los 10 días, porque nací en Santiago, pero esos recuerdos, entonces esos títulos de alguna manera van marcando la evolución, marcando periodos de alguna manera que me van, en los cuales voy creciendo y me voy convirtiendo en el adolescente que ya abandona Peumo a eso de los 13 años. Es un libro que rescata en forma de escenas, de estampas, casi pareciera, tiene una relación con los haiku, quizás con el espíritu de la poesía japonesa, ¿no? Que en muy pocas frases intenta rescatar escenas de una vida y dejarlas ahí como pequeñas pinturas. Y Hugo Pino fue el encargado de llevar el sueño, el peuma, llevar el sueño al diseño. La realidad. ¿Cuál fue el procedimiento, Hugo, la aventura con este libro en particular? Bueno, en general, cuando abordamos el proceso de diseño en Nagauros, siempre el tema pasa por un proceso de conversación grande con el autor. Siempre hay mucho diálogo antes, la libertad que existe dentro de la línea editorial que propone Nagauros también me permite a mí desarrollar un trabajo bastante libre, no cegado, no ceñido, digamos, a un sistema gráfico particular. Entonces, de esa manera, las conversaciones con Jorge pasaron más o menos por lo mismo. O sea, nos juntamos alguna vez en la cafetería central, recuerdo, como a conversar un poco de dónde venía esto, cómo era. A mí me sorprendió un poco como el tema de la brevedad que había en lo que tú señalas como especie de haiku. Y luego ir definiendo como un formato y aportar desde el diseño
un plus en términos intertextuales, digamos, algo que pudiese dialogar con los textos que están dentro. Fue un proceso, yo creo que en términos generales, fácil, hubo mucho diálogo, se fue dando de forma bien natural. Y luego la iconografía también estaba bien planteada porque hay muchas reseñas dentro de los textos a cuestiones muy específicas. Hay una época que es como mediados de los 60 más o menos, que es la que aborda el texto en términos espaciales, temporales también. Y luego la idea del formato apaisado también nacía como de la idea de rememorar un poco álbumes familiares, que a mí me parecía que había mucho de álbum familiar en el ejercicio que hacía Jorge, ¿no? Como tú bien decías, como sentarse a mirar un álbum de recortes familiares y ver cómo uno ha crecido, ¿no? Las cosas que le pasaron, los amigos que tuvo, etc. Entonces, en ese sentido, como que el proceso fue lograr aunar a ese discurso que había en el centro, que tenía que ver con la memorabilia, con el recuerdo, con traer de nuevo a la vida estos pasajes de la infancia, apuntalarlos de alguna manera con alguna seña gráfica que hiciera el clic para situarlo en una época o para disparar como un contenido emocional, etc. Entonces, como por ahí pasó, en general. Y por supuesto no bastaría que fueran anotaciones sobre el pasado, un diario de vida, sino que el libro contiene mucha poesía también. A mí me gustaría ver un fragmento, Jorge, que tú comentaras cómo se originó. Esta que me gusta mucho dice: voy a la estación a esperar el tren del mediodía. Veo acercarse la locomotora diésel 7104. Comprendo que en el ayer han quedado mis viejas locomotoras clase 500 con su vapor y su negro aspecto. La aguja de la ausencia ha surcido en mí por primera vez. Qué una bella frase esa, la aguja de la ausencia. ¿Qué es para ti esa aguja de la ausencia? Bueno, ese es uno de los primeros poemas que yo escribí en realidad antes de tener como el concepto del libro, ¿no? Y entonces rebobina, por así decirlo, un momento muy, muy particular, porque es muy relevante la pérdida de todo es como, esto pasa a los 4 años, entonces yo me doy cuenta que ya no va a volver a pasar una máquina de vapor, con todo lo que implicaba, y viene esta cosa, ¿no?, mucho más moderna, una máquina nueva, recién comprada, reluciente, que es esta diésel. Entonces hay una apelación a todo eso, a esa idea un poco como del progreso, la sensación de progreso que yo visualizo tan pequeño, y por otro lado la pérdida, ¿no?, la ausencia de esas locomotoras tan queridas. Y por un lado hay otro tipo de poemas que se refiere a los procesos de la vida y hay algunos que hablan derechamente de la muerte, ¿no? Me gustaría leer otro que es un poco más extenso. Dice: la trastienda le llamamos a lo que fue la cocina de la antigua casa de los abuelos. Muy a mal traer, se resiste a los embates telúricos y al paso del tiempo. Ahí se guarda lo que no se usa. Entre tanto cachivache se distingue una cocina a leña, otra a parafina, un ventilador viejísimo y juguetes que ya no recuerdo la última vez que los tuve en mis manos. Y la pesa, que quedó de los tiempos del negocio, ahora solo se usa para pesar las paltas y naranjas que produce la quinta. Es también el lugar predilecto del hermoso gato colorín que nació, junto con un hermano, de una gata ploma, en el closet de la habitación de la abuela que no conocí justo el mismo día que nació mi sobrino Jaime. A él le compramos bofe para que matice su dieta. Con el correr del tiempo, su instinto cazador se expandió a los gallineros vecinos. Esa osadía le costó la vida. Me gusta mucho este poema porque es como un pequeño relato, ¿no? Es una narración donde se integran objetos que ya han perdido su uso y que han ganado nuevas funciones, animales, la cocina, la trastienda, el hecho de lo pasado, pero lo que ya no se puede recuperar. ¿Qué hay ahí en ese poema de tu propia existencia?
Bueno, hay mucho, hay mucho de esa sensación, de esa cotidianidad de vivir en un pueblo donde todo es tan cercano, porque la muerte está ahí siempre presente, pasa por en mi casa los sepelios, cuando van a la iglesia. En esa época se estiraba ir a pie, digamos, ¿no? Era muy poca la gente que tenía auto, entonces pasaban ahí, algunos iban con el féretro en la mano porque no tenían recursos como para pagar una carroza. Entonces siempre la muerte está presente, ¿no? Y con este gato con el cual después yo me he relacionado mucho con los gatos, pero con ese gato era como un gato que siempre estaba afuera, nunca entraba a la casa, siempre pero fue una presencia permanente desde que yo tuviera más o menos 2-3 años hasta los 8, ¿ah? Pero en ese sentido, y que justamente tenía que ver su lugar de hábitat, era esa trastienda que implicaba toda una vida pasada, de la cual yo no había sido parte, ¿ah? Pero de la que siempre se hablaba, ¿ya? De cuando teníamos tienda, de cuando, no sé, había mayordomo en la casa, de las cosas de cómo era el abuelo, cómo era la abuela, pero eso era un mundo para mí de fantasmas, porque yo nunca lo conocía. Pero cuando yo entraba a ese lugar, sentía como todas esas presencias, de alguna manera. Y eso es lo que reflejé en ese libro. Es hermoso ver cómo lo que está escrito acá es como la punta del iceberg de todo un mundo de experiencias, ¿no? que ahora tú estás revelando de alguna manera. Hugo, hay un trabajo de diseño acá interior que es muy especial porque, por ejemplo, en la página 96 hay una partitura, hay imágenes, hay de repente eslogan de antiguas marcas de buses. ¿Cómo fue el proceso de selección para que estas imágenes encajaran dentro de los poemas, del texto mismo? En general, cuando empiezo a trabajar en un libro, lo que hago es crear como un tablero de imágenes referenciales que me remitan un poco a la época, que me puedan como hablar un poco de dónde nos situamos, si es que hay algunas referencias específicas dentro del texto o cosas que pudiesen jugar a un contrapunto entre la imagen y el texto. Entonces, de esa manera voy tratando de crear como un flujo que vaya acompañando la forma de leer, básicamente. Eso es lo que más me interesa en el fondo. O sea, no me interesa tanto como intervenir gráficamente un texto para ganar una cierta espectacularidad. Más bien me interesa que los aportes gráficos permitan que la fluidez textual se potencie y de esa manera gane los recursos emocionales, gane la experiencia del lector en el fondo. Yo creo que esa es mi opinión en cuanto a lo que debería ser como el diseño editorial. O sea, no debería sobresalir tanto del texto, sino acompañarlo de una manera armónica, que sea coherente y de esa manera poder generar experiencias más íntimas y más emocionales en los lectores. O sea, la partitura tiene una razón de ser. Hay muchas referencias como a programas de música durante el texto, digamos, referencias específicas, programas musicales, hay referencias específicas a ciertos procesos políticos determinados. Entonces hay como todo un universo al que había que hacerle algún tipo de link. Busqué varios materiales de la época, prensa de la época, textos, me encontré con unas cartas de la Mistral y una profesora de Peumo. Hubo como un proceso bastante largo de crear estos tableros para poder luego ir seleccionando y quedarse con los materiales más apropiados. Conversamos mucho sobre eso también con Jorge, o sea, esto se queda, esto va, esto no va, porque también hay que lograr digamos, la voz y la música y el contexto y el universo lo maneja el autor más que nadie que pueda participar del libro, digamos. Entonces, siempre es muy bueno tener esa fluidez, esa comunicación para poder abordar los temas, ¿no? A
mí me pasa que trabajo generalmente de noche, entonces mando cosas muy tarde y al otro día los ven y después me responden, etc. Entonces hay un proceso de retroalimentación permanente que finalmente logra que los textos con los que hemos trabajado hasta el momento, la experiencia de los autores haya sido muy buena en cuanto al diseño, digamos, a lo que queremos como potenciar. Y también tiene que ver con que uno es lector, entonces también agradece ciertas cosillas que aparecen de repente en los libros, los aires para tomar nota, los interlineados más colgados. Si bien trabajamos como en formatos más bien de bolsillo, no por eso como que tratamos de apretar cajas de texto mucho con márgenes diminutos y letras pequeñísimas, sino que al contrario, que sea un libro agradable de leer, que no sea cansador. Entonces, todos esos digamos, factores influyen en el proceso. Y es un proceso que se vive muy cercanamente cuando él es el autor y yo trabajando siempre. Bueno, tú después lo revisas y dices, sí, está bien, pero hay un proceso como soterrado que va creciendo poco a poco hasta que uno también dice, ¿sabes qué? Yo creo que está como más o menos redondo, veamos qué pasa aquí. Muchas veces cuando comenzamos a leer un libro nos preguntamos cuáles fueron las influencias, en qué se basó el autor, cuál fue el modelo para redactar su escritura. Jorge, ¿en qué te basaste o cuáles fueron tus lecturas previas que desencadenaron los poemas? Bueno, siempre escribí desde joven, digamos, algunos poemas o escritos narrativos vinculados a Peumo, a la infancia, a cosas que le habían pasado a mi hermana. Por ejemplo, escribí un texto en que mi hermana habló por teléfono con Raúl Mata, cuando Raúl Mata era el gran hombre de la radio. Tenía un programa que se llamaba Discomanía, ¿no? Creo que se ganó como un cajón de manzana, llegó el cajón de manzana. Bueno, esa historia me llamaba mucho la atención porque yo descubría que era una cosa muy particular de la vida del pueblo. Entonces tenía esos escritos y una vez más o menos ya pisando los 45 años por ahí, empecé a dilucidar un texto como este a partir fundamentalmente de varias influencias. Bueno, una la influencia de Jorge Teillier, al cual yo conocí bastante joven como lectura, lo conocí a él, y además él me dijo una vez ahí en la Unión Chica, me empezó a mencionar todos los poetas que tenían los pueblos aquí de la Araucanía, que todo pueblo de la Araucanía, toda comuna tenía un poeta, y que Peumo no tenía ningún poeta. Que yo pretendiera ser un poeta, pero me dejó picado, digamos, en el sentido de que yo tenía que escribir algo sobre Peumo, y que lo que podría escribir sobre Peumo era algo que fuera lo mío, porque era mi manera de ver Peumo. Y ahí también una amiga, que también ha sido correctora del primer texto, Eliana Llosa, cuando yo estudiaba en Perú, me dio a conocer una antología de la antología de Swan River de Edgar Lee Masters, que es un libro de 1915 que tiene la particularidad, bueno, fue el libro de poesía más vendido en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, y el autor posteriormente escribió mucho tratando de demostrar que era un poeta más allá de ese libro. Pero ¿qué particularidad tiene ese libro? Ese libro tiene la particularidad que son como epitafios en la tumba del cementerio del pueblo. Y bueno, el cementerio del pueblo es algo de lo más igualitario del mundo, porque el sueño comunista, en el sentido de que al lado del tipo más honorable del pueblo está el bandido, está la puta, bueno, y todos ellos tienen una cierta remembranza, ¿no? De lo que fue su vida, de lo que les pasó, de lo que no les pasó. Entonces cuando llegué a los Peumas pensé fuertemente en eso, más que en los haikus, porque los haikus los empecé a leer más tarde. Quizás esta segunda edición sí tiene un poco más también la idea del haiku, y después yo escribí haiku, tengo algunos 100 y tantos haikus escritos, pero que
pero que maneja un poquito la técnica, pero no, los peumas tienen más que ver con, son más depositarios, digamos, de lo que es Stone River. Y la atmósfera de tu escritura, porque podríamos también pensar, ¿cómo llamamos a esto? ¿Lo llamamos prosa poética, lo llamamos escritura, microcuentos, poesía? Para mí no es tan importante porque la manifestación creativa yo creo que siempre surge libre, ¿no? Y no es necesario decir, yo creo que ningún creador dice ahora voy a escribir poesía, ahora voy a escribir prosa poética, ahora voy a escribir prosa a secas, sino que el flujo de la escritura va saliendo. Yo veo, es interesante porque entonces fue un desafío Jorge Telier. Jorge Telier te impuso un desafío. Tiene que haber, Peumo tiene que tener su cronista, pero un cronista poético, ¿no? Claro. Y claro, a Jorge Telier se la relaciona siempre con la poesía lárica, y yo veo acá un link un poquito con lo lárico, pero yo lo llamaría lo neolárico, porque no es lo lárico en la poesía, por ejemplo, de Jorge Telier y Rolando Cárdenas. Hay una nostalgia que casi llega a ser las emociones están muy a flor de piel en esa nostalgia, ¿no? Como casi es una nostalgia que hay un deseo de volver al terruño, de volver al pueblo. Y en tu caso la nostalgia está como mucho más, como si tú hubieras hecho un trabajo de introspección y la vida te hubiera llevado a un lugar donde tú mismo dices, no, esta nostalgia no va a tener tanta emoción, sino que va a ser un poquito más, esa emoción va a estar un poco más ajustada, más refinada, ¿no? Y entonces es una nostalgia más comedida, podríamos decirlo así, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, yo creo que la diferencia es que cuando yo también escribo los poemas de Andrés, estoy de vuelta en poema. Nada, claro, circunstancialmente recuperamos una casa que había estado rentada, que no era como la casa gemela de mi casa, porque era de una tía. Y esa casa implica que la recuperamos los hermanos y empezamos a ir los veranos, los fines de semana largos. Entonces, de alguna forma, yo estaba en Peumo, claro. O sea, había vuelto. Por tanto, no tengo esa añoranza de Cárdenas y de Telier sobre un lugar que ya no va a volver nunca más, sino que yo vuelvo. Ahora, al lugar que yo vuelvo ya no es el Peumo exactamente de mi infancia, ¿no? Pero después descubrí una cosa muy importante cuando conversando en esta vida, después yo estuve un tiempo más largo ya viviendo en Peumo, conversando con personas que eran de otros barrios, no del sector céntrico, que me di cuenta que el Peumo que yo describía y lo conversamos eran más o menos como 6-7 cuadras nomás, ¿no? Ese era el Peumo del que yo hablo. En cambio, había otras personas que habían vivido, por ejemplo, en el barrio de Guasclara, que es el barrio donde vive más gente, vivía en Peumo mucho más gente que en el casco histórico, y tienen una vivencia muy diferente a eso. Entonces, también me di cuenta lo personal que es este libro y cómo fue importante para mí ese retorno. Ese retorno, de alguna manera, es de alguna forma un inspirador también. Y la otra inspiración es el poeta de la región, que es Óscar Casca, que yo no lo he leído tanto, pero tengo un recuerdo así como siempre de él, en el sentido de que está muy presente lo frutal, los aromas de las flores, de los naranjos, de los limones, de las paltas, el aire perfumado, el cerro, la cordillera. Ese es también un referente, así como la cordillera de atrás, un poquito también entre los dos. Un detalle interesante es que esta no es la primera edición del libro, es la segunda edición, y mediaron aproximadamente 15 años entre una edición y otra. ¿Cómo ves el viaje? También esa pregunta es para Hugo como diseñador. Ese viaje de la primera a la segunda edición. Bueno, hartas cosas que decir, o sea, como decía Hugo en la pregunta anterior, yo creo que para mí por lo menos fue una experiencia enormemente diferente. La segunda edición corregida y aumentada,
De la primera, pero la primera fui yo todo. Yo fui diseñador, yo elegí el papel, la composición y bueno, la gente de la imprensa se preocupó nomás de que estuviera bien, no se inmiscuyeron mucho en eso. Entonces es muy diferente a un libro que se edita. El rol del editor y el rol del diseñador en este caso, que es un trabajo bastante mancomunado el que hacen ustedes para el autor, digamos, en este caso para mí, fue realmente una experiencia. Y además una experiencia que la vivimos en pleno año del COVID, así que sí. Fue una de las cosas más motivadoras, por lo menos para mí motivadora, el tener la posibilidad, ya sea vía Zoom o a veces juntarnos físicamente con un café, con un buen café, a conversar el texto, fue algo muy, muy maravilloso. Claro, la edición del 2005 tuvo esa epifanía, digamos, de poder, por así decirlo, amalgamar este hecho que yo estaba volviendo a Peumo con este momento de que por fin iba a escribir un texto, un texto narrativo, literario mío, digamos, de mi propia creación. Los otros escritos que tengo tienen que ver más bien con mi profesión. Entonces, me acuerdo, el lanzamiento lo hice en el Hotel Continental en el último viernes en que estuvo abierto, en el bar del Continental, en Temuco, claro. Y lo comentó Guido Eiter. Entonces también tuvo mucho simbolismo para mí haberlo hecho ahí, en un lugar donde obviamente en ese bar estuvo Jorge Teillier, estuvo Neruda, estuvo la Gloria Mistral, y que además había una radio, que es la misma radio que yo tenía en mi casa de chico, estaba ahí mismo. Bueno, y ver también ese cierre fue una cosa, ser como la última cosa viva que se hacía. Se hizo la remolienda después, la película justamente se cerró, se hizo la remolienda y no se vio nunca más ese otro contenido. Entonces pasaron todas esas cosas. Pero volviendo a la edición, yo creo que como una recomendación, porque también lo preguntan mucho, o sea, si la persona quiere editar un libro, ojalá pueda contar con el apoyo de una editorial, porque es una experiencia diferente a lo que puede pasar si uno hace una autoedición, que uno no sabe estos aspectos más finos y además siempre es bueno tener una mirada de otro, porque de alguna manera te va dando lo que el lector puede, o los posibles lectores pueden recibir de un texto. Excelente. Hugo, tú trabajaste con este libro sabiendo que era una segunda edición, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa relación con la primera edición? Es que en el caso creo que la vimos una vez, como la mostraste, y luego me pasaste como un conjunto de fotos familiares para que yo viera qué podíamos hacer con eso. Algunas están dentro del libro ahora. Había, como dice Jorge, yo creo también un deseo de reconstruir una visión más aproximada de lo que yo creo que él tenía en mente en cuanto a lo que tenía que ser el libro, digamos. O sea, como cuenta Jorge, la primera edición fue prácticamente como un rapto de locura, digamos, de ya lo hago todo, no sé, lo hago todo yo y lo hago muy rápidamente. El deseo profundo de que el libro tiene que estar en la realidad, ¿no? Que eso también es perfectamente válido. Hay primeras ediciones de libros chilenos, Gonzalo Rojas y otros, que Gonzalo Rojas mandó a hacer su primer libro en un lugar donde hacían volantines y hacían... nunca habían hecho un libro y él fue y gracias a eso tenemos ese libro. Entonces también la validez de ese gesto claro, quijotesco de decir el libro tiene que estar en la realidad, ¿no? Claro. Y después ya veremos lo que pasa con una segunda edición. Exacto, bueno, nosotros somos la parte del proceso de la segunda edición, porque prácticamente teníamos que como aunar este material. La idea del álbum familiar yo se la comenté a Jorge, que me gustaría como plantearlo de esa manera, en relación como a lo que había leído de los textos. Me parecía que
que por ese lado podíamos ir armando algo en términos de objetos. A él le pareció interesante, entonces empezamos a trabajar por ahí y luego ya cuando empezamos a tener páginas de prueba, maquetas, etcétera, descubrimos que esa era como la línea que íbamos a seguir y a través de la cual íbamos a ir acompañando el texto, y que resultó también ser una versión. ¿Cuántas páginas más crees tú que tiene de la primera? Porque de la primera era una versión más tradicional también, era un librito más chico en un formato vertical, yo recuerdo, ¿cierto? Creo que tiene como unas 70 páginas más. Porque además tiene un glosario que el libro anterior, que es por sugerencia de Carlos, que no lo tenía. Claro. Entonces debe tener eso. Sí, ese es uno de mis orgullos como editor. Esa sección final que se llama Pequeño baúl de cosas y hechos recordados, ¿no? Me acuerdo de un libro japonés escrito por el año 1000 por Sei Chona, una cortesana, una escritora maravillosa, que era un libro conformado solamente por listas, ¿no? Todos sus recuerdos estaban organizados temáticamente, ¿no? Por ejemplo, cosas que me causan miedo, cosas que de lejos se ven bien pero de cerca se ven mal, o cosas que de cerca se ven bien, de lejos se ven mal, cosas que añoraba cuando niña y que ya no añoro ahora que soy grande. O sea, está todo, cosas sórdidas, cosas rojas, por ejemplo, y en ese sentido este baúl yo creo que es como otra manera de mirar, ¿no? Es que hacer una antología de la antología, mirar las cosas que se describen, ¿no? Y cuando hablamos de cosas no solo objetos, sino instituciones. Por ejemplo, en este baúl hay una lista de caricaturas que se mencionan, de cines, revistas, circos, viajes, elecciones de marcas de helado, de buses, de partidos de fútbol, que esto es muy interesante también. Hay una lista de partidos con los resultados e incluso el número de asistentes que hubo en cada partido, y de películas, ¿no? Que es como otra manera de leer el libro, ¿no? Este pequeño baúl final. Sí, como entrar en esa línea de la que tú comentabas. Hay una Metterlin hizo unas listas de lavandería de Wagner, creo. Woody Allen creo que también hizo como listas así, como publicó como listas de supermercado, cosas así, como haciendo un juego con esto. Pero claro, eso es algo que a mí igual me interesaría como saber, que es ¿cómo accedes tú al recuerdo? ¿Llevabas un registro, un diario? Porque parece todo muy fresco, ¿me entiendes? Como que lo hubiese vivido ayer. Entonces, o tienes una memoria portentoncísima, o de alguna manera llevas algún registro y fuiste, en algún momento viste cuajó esta idea de Spoon River, lo que te había dicho Teillier, y de repente dijiste, esto es lo que tengo que hacer, o fue un proceso, ¿cómo fue? No, yo creo que no es que tenga una memoria tan potente, sino que simplemente ya están los pomos de alguna manera en mí. O sea, son como los recuerdos como más que me marcaron más, que a los que siempre volví. De alguna manera la memoria es muy selectiva, ¿no? Sí. Porque evidentemente pasaron miles de otras cosas, pero las cuales yo no las registré. Pero estas me parecieron siempre como notables, y entonces tenía ese recuerdo. Pues, sabía que fui al estadio con mi hermana, al Estadio Nacional, la primera vez que fui, jugó la U con Palestino, debutó Pedaletti y perdimos 3-1. ¿Ya? Y después jugó Magallanes con Colo-Colo y ganó 2-1 Colo-Colo, y el Loco Araya, que se llamaba un arquero, se le a la mitad de la cancha, que es cosa que necesitaba. Entonces me acuerdo muchos detalles de ese día, pero no me acuerdo de otras cosas totalmente. Es por eso. Solo, por ejemplo, hay un partido que yo menciono ahí, que es contra el Gros Temuco, jugando contra el Austria de Viena, igual que el país, y sin embargo ese partido no está registrado. Ya está en la duda de mi recuerdo. Yo me acuerdo del partido y todo, y resulta que no está registrado en el diario, entonces no existe, porque hay un historiador que ha hecho la historia de Green Block, y
le dice que no está ese parte. En algún momento entonces el libro puede convertirse también en una fuente de información, ¿no? Porque, y eso también, porque no solo es una creación, una recreación del recuerdo, sino que también es atesorar datos que quizás ya en las fuentes oficiales no se encuentran. Entonces ahí se forma una fricción, una tensión, ¿no? Entre el dato histórico, la realidad real, por decirlo de alguna manera, y la recuperación de la memoria individual, ¿no? Exactamente. Bueno, yo quiero agradecerles a ambos, ha sido un muy hermoso viaje. Ahora el libro va a llegar a Peumo, ¿no? Que esa es la vuelta de tuerca. Y lo más hermoso del libro, entre muchas cosas hermosas que tiene el libro, es que dan ganas de ir a Peumo. A mí me dan ganas de conocer ese pueblo, ¿no? Porque es un pueblo que conocí a través de un libro y de repente llego, pero no puedo creer que el libro esté acá, todo lo que se menciona en el libro esté. Entonces es como el regreso y que los lectores puedan también entusiasmarse a escribir sus recuerdos, ¿no? Sus recuerdos de su tierra original. Un gran gusto, Jorge y Hugo, este viaje. Gracias por esta conversación y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Quiero agradecerle a los amigos del Centro Cultural y Biblioteca Galo Sepúlveda por esta oportunidad. Hasta pronto.